Como les adelantábamos, el gobierno de la calle Pou renegociará el contrato con la empresa finlandesa UPM por la instalación de la planta. Uno de los puntos claves es el precio de la energía que el Estado deberá pagar por 20 años. Sobre estas negociaciones vamos a hablar junto a Víctor Bacheta, integrante de MOVUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cuál es su primer análisis de esta situación y de estos planteos que tiene el gobierno entrante sobre UPM2? Bueno, por ahora me parece que los replanteos son muy modestos, porque se hablaba de renegociar el contrato y se están mencionando dos aspectos que, sin dejar de ser importantes, me parece que son detalles, ¿no? O sea, son importantes porque, por ejemplo, el caso de la compra de energía eléctrica le significaría al país unos 1.450 millones de dólares, que nosotros desde nuestro análisis lo consideramos sencillamente un subsidio. O sea, en la medida que Uruguay no necesita esa energía y la va a pagar caro, además, por el precio fijado ya de antemano, eso es un subsidio, es decir, se podría descontar eso de la supuesta inversión que va a hacer UPM en todo el proyecto. Es importante. Pero en esto, cuando se dio la primera entrevista entre los directivos de UPM y el presidente electo, en la calle Pou, que fue inmediatamente después de haber salido de conocida el resultado de la elección. Ahí está. Se habló y nosotros estamos completamente de acuerdo de la seguridad jurídica. Lo que nosotros entendemos es que la seguridad jurídica es respetar las leyes y la Constitución de la República, y que no necesariamente eso significa respetar un acuerdo que violentó la ley y la Constitución. O sea, la seguridad jurídica se le tiene que dar a todas las empresas, sean nacionales o extranjeras, y a los uruguayos también. Y esa seguridad nosotros, ¿dónde la tenemos? En la Constitución y en la ley. Entonces, por eso nosotros consideramos que hay que hacer una revisión de los compromisos asumidos por el gobierno que todavía no salió, en la medida en que cumplan o se ajusten o no a las normas legales y constitucionales que tenemos en nuestro país, ¿no? Para ustedes, o sea, para que quede claro también, porque si no, cada cuestión que haga el gobierno electo puede ser tomada como tibia. Ayer yo leía una editorial de Buenir Sartú que salió en el semanario Voces, donde hacía referencia a una frase de Lampedusa de si querés que algo permanezca como está, hace cambios menores. Entonces, eso es más o menos la idea que parece permear entre los opositores a UPM2. El tema es que ustedes no quieren la planta. Entonces, exacto, cualquier cambio mínimo que se haga no les va a ser satisfactorio. Esa es la realidad. Y sí, pero es que eso nosotros no lo escondemos. O sea, para nosotros es un despropósito pretender instalar una planta de celulosa de esas dimensiones, con ese consumo de agua, con esa descarga de efluentes, sobre un río que ya reconocemos oficialmente que está altamente contaminado, que va a necesitar no solo el curso natural del río, sino el agua del mayor embalse de la reserva de agua que tenemos en el país, que es el lago de Rincón del Bonete. Son condiciones técnicamente inadmisibles para nosotros. ¿Qué pasa con los requisitos del estudio de la calidad del agua? ¿Se están cumpliendo sobre cómo ya está con la planta que ya está instalada y trabajando? Bueno, fíjense una cosa. Por una parte, los estudios que sí existen, que viene haciendo la Dinama desde hace unos 10 años sobre la calidad de las aguas del Río Negro, no dejan duda del nivel de contaminación que tienen. Para dar el caso, el elemento paradigmático, que es el fósforo, que además se lo toma porque el fósforo es una de las fuentes principales de la generación del fenómeno de las cianobacterias, que hoy son el fantasma que tenemos encima. La norma uruguaya sobre la proporción de fósforo que debe haber en los cursos de agua superficial es de 25 microgramos por litro. El promedio de la composición de fósforo del Río Negro en los últimos años es de 130 microgramos por litro, promedio. El promedio es 5 veces más alto que la
proporción admisible. Está bueno que lo sepamos eso para después no echarle la culpa a la planta, ¿no? No sabemos el estado en el que está el río hoy. Exacto, pero ¿qué pasa con la planta? Si ustedes saben, la autorización ambiental de la planta de celulosa que se otorgó el 13 de mayo del año pasado, se otorgó sin tener resuelto el sistema de dilución del efluente, que es lo que determina la posibilidad de decir cuánto va a agregarle a este estado del Río Negro de contaminación el efluente que va a descargar diariamente la planta, que son 7 millones de litros de efluentes. ¿Cómo se puede haber dado esto? Nosotros esperamos el informe de los técnicos de la Dinama, que recién lo obtuvimos 2 meses después de otorgada la autorización, para ver que en el informe los técnicos de la Dinama dicen que el sistema de dilución del efluente no está aceptado. Entonces, realmente es una circunstancia absolutamente asombrosa, inédita, de que se autorice un proyecto de estas dimensiones y de estos riesgos sin tener resuelto el problema ambiental principal, que es qué va a pasar con el efluente sobre el Río Negro. ¿Es verdad que ustedes tuvieron la información en Europa de que es como una especie de mentira o de mito que estas plantas tienen la mejor tecnología del mundo y que son menos contaminantes que las europeas? Bueno, sí, eso es un hecho muy interesante, porque surgió a fines del año pasado. Nos enteramos acá que el Tribunal Supremo Administrativo de Finlandia, que es el equivalente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo acá, o sea, la Suprema Corte en el área administrativa, rechazó un proyecto de planta de celulosa que se venía estudiando desde hace 5 años, que tenía una tecnología mucho más avanzada que es la que se dispone aquí en las actuales plantas y en la que está siendo pero proyectada. Si las de acá se dicen que van a ser la mejor tecnología del mundo. Bueno, pero es lo que dicen. Lamentablemente nosotros tenemos que decir muchas veces que no se está diciendo la verdad. Y una de ellas es esa. No son las últimas tecnologías disponibles. ¿Por qué la rechazaron? La rechazaron porque con ese nivel aún menor en la descarga, lo interesante es que esta planta iba a tener las mismas dimensiones prácticamente y capacidad de producción que las que ya nosotros tenemos. O sea, una producción de 1.200.000 toneladas de celulosa por año. Iba a descargar sobre un lago, uno de los grandes lagos de Finlandia, la tercera parte de lo que está descargando hoy UPM en el río Uruguay. Y el lago la condición del lago, está en mucho mejores condiciones que el río Uruguay hoy. Que el río Uruguay además es otra cosa distinta al río Negro. En todo caso, el río Uruguay se puede decir que está mejor que el río Negro porque además tiene un caudal 10 veces mayor. Pero el Tribunal Supremo de Finlandia llegó a la conclusión de que esto no era aceptable porque iba a empeorar la condición del agua del lago. O sea, ¿qué está pasando? Es decir, esto no es que siempre fue así. El hecho es que tanto Finlandia como los países europeos han ido aumentando sus exigencias. El hecho, Víctor, que esté presente un integrante ecologista dentro del Parlamento, como es César Vega, ¿a ustedes les da cierta alivio? En fin, ¿cómo ven la posibilidad de que haya una voz que seguramente los represente en algunos casos en el Parlamento uruguayo? Bueno, mira, para nosotros eso es importante, eso tiene un valor positivo, pero mi visión es que la temática ambiental atraviesa todos los partidos. O sea, nosotros, inclusive el año pasado también, en relación con este proyecto de UPM, organizamos en el Paraninfo de la universidad una mesa redonda con los referentes o representantes de los sectores ecologistas o ambientales de todos los partidos políticos. Y ese es un fenómeno nuevo en el Uruguay. Hoy todos los partidos tienen algún sector o algún referente en la temática ambiental. Y nosotros los conocemos y trabajamos con todos los partidos. Evidentemente, un solo legislador no nos va a ayudar a resolver los problemas que podemos tener. Tenemos que contar con un apoyo mucho mayor. Pero entonces lo buscamos en esa nueva realidad que hay en los partidos de una mayor conciencia ambiental. También está el trabajo de Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, exacto. El 28 de febrero va a presentar las firmas que juntaron en Durazno para impedir
el tren que va camino a UPM. ¿Ha tenido contacto con Lust por ese Sí, tema? por supuesto. Nosotros hemos acompañado todo este proceso porque en el caso del proyecto del tren hay una cosa que bueno, ha hecho saltar la preocupación de los vecinos y de los habitantes cercanos al actual trazado del tren, porque este es un tren con características completamente distintas, digamos, de dimensiones, de cargas de celulosa y de productos químicos, de frecuencias. Por todas estas razones va a tener un vallado continuo desde Paso de los Toros. Este tren, como todos sabemos, si se pretende hacer por la traza existente, que es la conocida hasta hoy, hay incluso un incremento de la densidad de la población en torno a la vía. Sí, va a pasar en medio de poblados, de ciudades. Atraviesa por la mitad poblados enteros, como el caso de Sarandí Grande y capitales importantes. Entonces esto genera una preocupación, porque además esto es un tema casi elemental, o sea, hoy trenes de carga por las grandes ciudades no pasan sencillamente, Claro, y esto es un tren de carga. Ahí donde yo la verdad pierdo un poco la referencia en el sentido que yo entiendo eso. Sí, que sí. entiendo que el trazado de la vía fue diseñado para otro momento, Sí. pero la realidad es que es como que nos quejamos, tenemos una infraestructura, se va a poner a punto, se va a utilizar y ahí nos quejamos. ¿Me Bueno, explico? pero O sea, es no es que modifican la vía del tren para que pase por los pueblos, no, la vía está. Podremos hablar del ordenamiento territorial, si se debió haber desarrollado la ciudad, cómo se desarrollaron. Pero lo peor que puede pasar es el escenario actual, que tenemos una vía que no se usa. No, pero, Si no, saquen toda la vía y que no funcione más la es que vía. no tiene justificación lo que tú estás diciendo, porque si se quiere realmente mejorar la infraestructura del país, que es muy importante, hay que hacerlo bien. Ya Mismo está hecho. hay Está hecho por los rutas, ingleses hay al principio del siglo XX. carreteras, hay un bypass para el transporte de camiones de Canelones. Es decir, se hacen bypass carreteros para los camiones, para que los camiones cargados no pasen por el medio de la ciudad. Eso es una cosa elemental de cuidado de la población, de cuidado de los vecinos en varios sentidos, digamos, desde el ruido, el polvo, hasta los otros efectos y los riesgos de accidentes. Entonces, está bien que eso puede ser un progreso, pero vamos a hacerlo de la manera adecuada. Muchas veces ¿Por qué ni hay que respetamos las usar? señales para cruzar. Sí, que me Esa es den la la realidad. explicación, dame la explicación de por qué hay que usar el trazado actual. Acá lo que no estamos es discutiendo si el tren sí o el tren no. Es En este caso por no. dónde el tren. Eso Es es lo la que estamos discusión. discutiendo ahora en este momento. Esa es la discusión de los vecinos en las iniciativas locales. Esa es la Yo cuestión. entiendo la preocupación, vivo muy cerca de la vía, muy cerca del puerto. Sí. Y está toda la afectación de lo que va a ser la circulación por el lugar, el tema del viaducto, todo es entendible, y que hayan planteos puntuales y específicos para determinados lugares es atendible, entendible, y yo creo que hay que dar respuesta a esos planteos. Ahora, lo que no se puede es pretender que se haga de nuevo el trazado ferroviario uruguayo, porque ahora los trenes van a circular. Y No, pero en cierto es que punto, eso- ni no es- al tren. Bueno, ya tenemos la vía, hay que hacerlo usar el tren. Pero, estimado, es que ni eso es así en la ciudad principal que tenemos, que es la capital. En la capital hay un trazado alternativo. Los intendentes de Montevideo y Canelones dijeron que este proyecto partía al medio de la ciudad. Nosotros disponemos de los equivocados. informes Las técnicos, ciudades ya están partidas al los medio. informes técnicos de la Intendencia de Montevideo diciendo que este tren para uso exclusivo de UPM es inconveniente. Hay un trazado que permite llegar al puerto por fuera de la ciudad, entroncando ya la Ruta 5 con otra vía. Hay un proyecto de puerto logístico en Sayago. Lo que nosotros preguntamos es por qué no se usaron esas opciones, que ya están ¿Y qué pensadas, le contestaron? planificadas. ¿Y qué le contestan? Porque en algún momento alguien tiene que preguntar y el otro tiene que contestar, porque una razón tiene que haber. Y Si no le ha contestado no hay nada. contestación. El Ministerio de Transporte decidió por encima de estas opiniones de las intendencias. Esto es así. Esto es una imposición que fue del Ministerio de Transporte sobre las Sobre las intendencias. intendencias. Pero no hay duda, eso no lo cuestiona nadie.
Ujú. Y acá estamos hablando de intendentes de todos los partidos. Exacto, y por eso de alguna manera, es decir, esta movilización de los vecinos es ante la omisión de los gobiernos departamentales, porque los gobiernos departamentales tienen las atribuciones y deberían haberlas ejercido para plantear una alternativa, y no lo hicieron. Entonces los vecinos se están movilizando. De los planteos de renegociación, entre comillas, que Sí. estaría haciendo el futuro presidente Luis Lacalle Pou, y digo renegociación porque uno se pregunta si se puede renegociar, ¿hasta cuándo se va a poder renegociar? O si ya es tarde. Uno de esos planteos tiene que ver con utilizar el tren, que no solo sería para la carga de UPM, sino también para otro tipo de cargas. Otro de los planteos es utilizar o discutir el precio a la que se le vendería entonces la energía eléctrica al Estado. ¿Cuál de estos planteos está alineado con la postura de ustedes? Yo creo que si el tren de carga se mantiene por el medio de la ciudad, sea con la carga de UPM solo o con cargas adicionales, no es admisible. Por la misma razón. O sea, porque no es el hecho de si es carga de UPM o de otra empresa, es el hecho de que es un tren de carga con determinados riesgos y determinados impactos. Entonces, ahí la razón es la misma. Lo interesante además es que los vecinos, en el caso de Durazno y de Florida, se tomaron el trabajo, han contratado consultores, ingenieros, que elaboraron proyectos de diseño alternativo, incluso en un caso de ellos demostrando que el costo sería menor. O sea, no es una preocupación banal la de los vecinos. Alguien puede agarrar y decir, bueno, a ver, en la ruta, vamos a poner la interbalnearia, no podemos poner una que transite todo el mundo. De alguna manera es una vía que pasa por entre una ciudad. Claro, vamos a decir, la ciudad empezó a crecer en torno a la interbalnearia. Sí. ¿No? Me imagino la ciudad de la costa, todo Sí. en torno a la interbalnearia. Ahora, esas vías estaban allí desde hace décadas. Es decir, que los pueblos nacieron en torno a las vías. Exacto. Ya sabían que había una vía. Exacto. Entonces, Hasta digo, la si estación, la vía ya estaba. hasta la estación de ferrocarril fue el origen del pueblo, pero eso es así. Y entonces, Eso ¿por qué negar esa de es alguna nuestra manera historia. esa Y porque relación pero pueblo-vía? pero señores, porque son trenes con características completamente distintas. ¿O eso no se entiende? Que no es este tren que lleva pasajeros y que cada tanto puede llevar otra carga. Es un tren completamente distinto. ¿Qué pasa Vean el proyecto. con los químicos, con los materiales que van a ser transportados? Sí. ¿Cuál es el riesgo que se corre de que eso esté cerca de la gente, de los pobladores? Bueno, en los productos químicos, porque estos trenes traerían, por una parte, la celulosa desde la planta en Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo. Y por la otra, diariamente llevarían un convoy de trenes con los productos químicos. Entre esos productos químicos, además de combustible, hay soda cáustica y ácido sulfúrico. Nosotros incluso hemos visto, y hay un ingeniero de los que asesoró a los vecinos, el ingeniero Zorrilla, que ha mencionado un accidente que hubo recientemente en Estados Unidos en un descarrilamiento de un tren con ácido sulfúrico. Eso puede ser mortal. O sea, eso se expande rápidamente por el aire porque se vaporiza y eso puede ser letal para los vecinos cercanos. O sea, es un riesgo comprobado por accidentes que han ocurrido recientemente en otros países. ¿Tienen alguna contacto, reunión previa, planificada con el futuro gobierno? Sí, nosotros ¿Para hemos... cuándo? ¿Con quién? No, exactamente no te lo puedo decir porque no lo tengo ya definido, pero hemos pedido y estamos pidiendo reuniones, además con todos los partidos integrantes de la coalición del nuevo gobierno y también de la oposición. Nosotros siempre nos hemos movido con independencia de los partidos y entonces cuando planteamos temas que nos preocupan como conversamos con todos y buscamos el apoyo, la coincidencia o no, con todos los partidos, ¿no? Ingeniero Víctor Bacheta, un placer tenerlo aquí. Periodista nomás, por ahora Ingeniero, estudié ingeniería, pero después me opté Ya por le el pusimos periodismo. título. Muy bien, Víctor, un placer tenerte. Muchas Igualmente, gracias. Muchas gracias a ustedes.